Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Estamos muy contentos de que el Señor nos ha permitido llegar a otro día más. Y estamos muy felices de servirle, de adorarle y que Él nos tiene con bien. Padre Celestial, te damos gracias porque esas bondades y esas misericordias y ese amor, Señor, solo proviene de ti. Gracias por habernos guardado todo este tiempo, Señor, hasta el día de hoy. Te pedimos, Dios mío, Santo de la Gloria, que tu presencia esté con nosotros en este lugar, Dios mío, y en cada vida, en cada corazón, en cada hogar presente ahí, Dios mío, de los que se han conectado. Queremos, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones. Queremos, Señor, que las alabanzas toquen sus corazones, Padre Celestial. Depende, Señor, la situación en que se encuentren, sedientos de ti, Padre amado, bendito. Que esa lluvia, Señor, temprana, Señor, y tardía, Señor, llegue, Señor, unja, Señor, cada vida, Padre amado, desde la cabeza, Señor, hasta la planta de los pies. Dios mío, Santo, bendito Rey. Gracias porque tú eres bueno. Te amamos, Señor, y porque tú siempre estás allí. Caminas alrededor nuestro, Señor, nos socorres en todo tiempo y en todo momento. Gracias, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y aquel que caminó sobre aquellas aguas turbulentas, aquel que caminó en medio de la tormenta, está aquí en nuestras vidas, Señor Jesús. Está aquí en nuestros corazones, queriéndolos llenar, queriéndolos saturar, queriendo hacer algo hermoso en nuestro ser. Gloria al Salvador. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí caminando. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí caminando, está aquí caminando. Está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo. Está a mi lado y está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí está Jesús, aquí caminando, aquí está Jesús, aquí caminando. Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí caminando, está aquí caminando. Está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo. Está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí está Jesús, aquí caminando, aquí está Jesús, aquí caminando con poder, con poder, con poder, con poder. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza.
está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Sí, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús mi Salvador, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay como nuestro Dios. Él es el mismo de ayer y por los siglos. El que hizo el milagro, darle alimento al pueblo de Israel por 40 años, es el que provee para nosotros. El que estuvo con ellos por medio de la nube, está con nosotros cubriéndonos también. Salmo 33, voy a pedir. Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que aman al Señor, en aquellos que le sirven, en aquellos que tienen un corazón agradecido, dice que es hermosa la alabanza. Aclamad con arpa, cantarle con salterio y de carcordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, oiga, no como me salga, de todas maneras es para el Señor. Oiga como dice aquí, hacedlo bien. Ah, pero es que yo no tengo bonita voz, claro, pero si lo haces de corazón con el Señor no mira la voz, el Señor lo que mira es el corazón y depende cómo tú lo haces. Por eso dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio,
De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Así dice su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y temer no es temer de miedo, es temor de respeto. Así es que respetemos delante de él cada uno, todos los habitantes del mundo, respetemos a Jehová, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Cuál es el consejo? Que nos portemos bien, muchachos. Ese es el consejo de Jehová. Y que le amemos con todo el corazón. Que reconozcamos su poder, su grandeza. Que reconozcamos lo grande que Él es. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Oiga, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aquí yo le voy a poner, bienaventurada la familia cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada eres María, bienaventurada eres Ruth, bienaventurada eres, pon tu nombre ahí, cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. No, pero es que Él escogió al pueblo de Israel, no, también te escogió a ti para que fueras su hijo. Él escogió a ti como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Yo me pongo a pensar que el Señor estaba así, miren, con el dedito moviendo, viendo a todos. A ver, desde los cielos vio Jehová a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, y allí te vio a ti y dijo, este es mi hijo. Él formó el corazón de ellos. ¿Qué corazón tenés tú? Un corazón que ama a Dios, un corazón rencoroso, un corazón triste, un corazón alegre, un corazón agradecido. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Y qué somos nosotros? Somos obras de Él. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Yo me imaginaba a un caballo hermoso. Yo no sé si ustedes ven a veces unos caballos en la televisión, qué bonito, dice, wow, qué hermoso caballo, pero la fuerza de ese caballo no salvará tu vida. Y aún el mismo pobre no se puede salvar a sí mismo, porque si hay un hoyo y cae, ahí quedó la fortaleza de ese caballo, ¿verdad? He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, y Él nos guarda, nos cuida, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos esperamos en la misericordia de Jehová cada día? Para librar sus almas de la muerte. Quiere decir entonces que yo no voy a morir, hermana. Claro que vamos a morir, pero quiere decir que nos va a librar del infierno. Y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de angustia, Él nos da vida. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Quién es?
es Él, dice, nuestro escudo es Él. Por tanto, dice, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y nosotros esperamos en Jehová en todo momento, porque Señor, hasta los cielos llega la misericordia de Jehová. Aleluya. Sí, Señor. Cantemos. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más alta que el cielo está, más ancho que el ancho mar, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Y ahora le decimos, maravilloso Jesús
dulce que la miel que desfila del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila del panal. Oh, sí, Señor, me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila del panal. Oh, sí, Señor. Me liberó, y yo le alabaré. Rompió toda cadena. Oh, por eso le alabamos y le exaltamos. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Te adoramos Jesús, te exaltamos, oh Rey bendito. Gracias por ser liberados, oh, de la esclavitud del pecado. Sí, gracias, Rey. Oh, gracias, oh Dios, porque tú eres bueno. Adoremos al Señor. Aleluya. Gracias, Redentor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia, Señor, tu presencia está en este lugar, y yo le alabaré por toda la eternidad. Aleluya. Gracias, Y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, y yo le alabaré por toda la eternidad. aleluya. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Santo, 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 glorioso Rey. Aleluya. Gloria. Tú eres grande, aleluya, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. Gracias, gracias, Padre, porque tu amor es grande, tu misericordia es grande. Te adora tu pueblo. Oh, Padre, gracias. Gracias, 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 Padre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, gracias.
Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Desde este lugar, Padre, recibe la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. Aleluya. Aleluya. Buenos días a cada uno de ustedes, amados hermanos, los que están en sus hogares a través de esta plataforma, y al equipo que tenemos acá en iglesia. Gracias porque Dios nos permite poder este día hacer lo que Él nos ha encomendado hacer, ministrar a su pueblo. Y Dios está en este lugar y Dios está en su hogar. Aleluya. Alábele, alábele ahí donde está, porque en realidad el Señor no está limitado a tiempo y a espacio, ni tampoco a un edificio. Su presencia es garantizada cuando Él dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si usted le alaba y le adora en espíritu y en verdad, no importa el lugar donde se encuentre, ahí en su hogar, en el camino, Dios se dejará sentir. Aleluya. Gracias en esta mañana. Quiero pues tomar unos minutos para poderle en esta mañana hablar de lo que el negocio de nuestro Padre, y es que conozcamos pues un poco más las historias, que conozcamos más la palabra de Dios, o los que ya la conocemos, que la recordemos para que no se nos olvide. Hemos estado tratando de llevar a cabo estos estudios a través del libro de Jueces, y el domingo pasado pues les hice una introducción a este libro para los que por primera vez y no estuvieron conectados el domingo. Pues este libro nos da un panorama de historia de por lo menos de 350 años, donde por lo menos 14 jueces fueron los que lideraron al pueblo de Israel durante ese periodo de tiempo. Y esta mañana, esta mañana he querido y he sentido de parte de Dios hablarle del quinto juez que relata en el libro de los Jueces, y su nombre es Gedeón. El nombre de Gedeón significa destructor. Fíjense qué nombre, ¿verdad? Si usted le pone a su hijo Gedeón, se llamará traducido destructor, y después le preguntará: ¿por qué destruiste esto y por qué hiciste aquello? ¿Verdad? Porque su nombre es destructor, ¿verdad? Entonces, Gedeón gobernó o juzgó o lideró al pueblo de Israel por un espacio de 40 años. El nombre originalmente es Gedeón, pero por lo que él hizo le cambiaron su nombre, y no se lo cambió él, se lo cambiaron aquellos que no les gustó lo que él hizo, ¿verdad? O sea, le cambiaron su nombre y al final le llamaron Jerobaal, y después les voy a significar por qué se llama Jerobaal. Entonces, esta mañana quiero presentarles ahí un pequeño bosquejo de lo que voy a estar tratando. Número uno,
este personaje es el quinto de los jueces que se menciona en el libro. ¿Por qué lo he tomado a él? Porque este juez destaca por lo menos 4 cosas muy importantes en su vida. Número 1, su llamado. Dios llama a Gedeón de una manera muy especial, muy específica. Número 2, lo llama a ejercer un ministerio, y ese ministerio se desarrolló a través de su liderazgo. Y número 3, que Dios, esta es la parte clave de Dios, aunque Dios nos exalta las cosas buenas que hacemos, Dios no pasa por alto nuestros errores. Y Gedeón cometió un grave error, y lo vamos a estar viendo al final. Y ese grave error le costó, fíjense bien qué tan importante cuando nosotros como líderes cometemos errores, que arrastramos a aquellos que nos siguen con ese mismo error. Y dice la Biblia también cómo fue su final. Número 1, su llamado. Número 2, su liderazgo. Número 3, su error. Y número 4, su final. Para eso, quiero que leamos, va a aparecer ahí en sus pantallas. Vamos a leer lo que es el llamado de Gedeón. Como les dije, su nombre significa destructor, pero al final le cambiaron su nombre por Jerobbaal. Y Baal era el dios que gobernaba en el lugar de la tierra de Canaán. Y encontrará varios derivados de los que se menciona en la Biblia, como Baal Berit, Baal Peor, y cada uno tiene un significado. El nombre de Baal significa Señor. Y aquí está la clave de esto, que el enemigo trata de imitar la obra de Dios, trata de imitar a Dios mismo, porque Él se considera Dios. Y Él es el Dios de este siglo. La Biblia lo declara que el Dios de este siglo es el diablo, Satanás, quien ha cegado todo entendimiento para que no crean en la luz, en el evangelio de Cristo. Entonces, el llamado de Gedeón se destaca en el capítulo 6, del versículo 11 en adelante, y lo vamos a estar viendo ahí. La palabra del Señor, del 11 al 16, lo vamos a leer de la siguiente manera. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ese es un lugar del territorio de la tierra de Canaán, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y dice luego, siguiendo: y mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, Dios es grande y maravilloso, y se le aparece a Gedeón de una manera espectacular. Pero también vemos la parte humana aquí dudando. Y lo puedo aplicar aquí de una vez a lo que estamos viviendo.
porque Gedeón se estaba lamentando al llamado que Dios le estaba haciendo y le dice: si tú eres Dios, ¿por qué nos está pasando todo esto que está pasando ahorita? Y esa pregunta a lo mejor está sonando en el aire mucho hoy en día. Y le están preguntando a Dios: ¿por qué está pasando lo que está pasando ahorita? ¿Por qué estamos viendo este virus que está matando gente? Y luego dicen otros: ¿por qué nos está pasando que estos incendios? ¿Por qué estos rayos que vienen del cielo están ocasionando catástrofe? Hay una sola respuesta a todo eso. Cuando el Señor le señala a Gedeón, había pecado en el pueblo. Y Dios quería demostrarle a Gedeón que lo podía usar. Y mire, y aquí viene lo interesante de esto: que Dios no se fue a buscar al más grande, al más mayor, al más fornido, aquel que iba al gimnasio, que demostraba, hermano, que era el más fuerte. Hermano, se fue y fue a buscar al más pequeño de todos, a la familia más pobre, y encontró a Gedeón. Pero ¿qué características vio Dios en Gedeón? Número uno, aunque estaba escondido, estaba demostrando valentía. Y el Señor nos puede ver hoy en día, aunque estamos aparentemente escondidos, pero los valientes son los que están adorando a Dios ahorita. Los cobardes ya se olvidaron de Dios. Y el Señor le dice: valiente y esforzado, con esa tu fuerza. Imagínese el Señor mirando a Gedeón y diciéndole: con esa tu fuerza es todo lo que yo necesito. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y pensamos y creemos pues que, hermanos, Dios no puede obrar, y Dios obra a través de este joven, hermano, valiente, que estaba zarandeando el trigo para esconderlo de los madianitas. El pecado había consistido en que Dios les dio órdenes en los libros anteriores que leímos, que quitaran de toda la tierra de Canaán los dioses que tenían los amorreos, los cananeos, los jebeseos, los fereceos y todos los feos, hermano. ¿Me entiende? Entonces, pero la situación fue que Israel hizo a medias el trabajo. Y ese es el problema cuando hacemos a medias el trabajo. Pregúnteme a mí a veces cuando si hacemos a medias, ¿verdad?, y reparamos el techo a medias, en el invierno nos damos cuenta que estaba hecho a medias, ¿verdad? Si hacemos una escalera a medias y después, ¡pum!, nos dimos cuenta que el golpe nos va a decir que estaba a medias, ¿verdad? Entonces, y el Señor llama a este muchacho, pero este muchacho también desafía el llamado que Dios le está haciendo. En los versículos siguientes, usted va a encontrar que Gedeón le pone una propuesta al ángel que lo estaba llamando. Le dice: si Jehová va a ir conmigo, por lo menos muéstrame dos cosas. Y le dice: bueno, si pongo este vellón o podríamos decir manto aquí, yo quisiera que este manto amanezca húmedo y que la tierra esté seca. Y después le vuelve a pedir al reverso, que la tierra esté húmeda y que el manto esté mojado. Y el Señor le responde. Y todavía Gedeón le dice que no se vaya a enojar mi Señor por todo lo que le estoy pidiendo. Pero el Señor conoce nuestros miedos, conoce nuestros temores. Y le dice: por si al caso tienes miedo, ve allá donde están los enemigos con tu siervo, y yo te voy a mostrar que te he entregado a todos estos enemigos. Y hermanos, se va Gedeón con su siervo como espía, y allá escucha, dice la Biblia, a uno que estaba diciendo que había tenido un sueño, y le estaba confirmando para que Gedeón no dudara lo que Dios quería hacer con él. Y dice que vio un sueño donde un pan se rodaba sobre una choza, sobre una vivienda, y lo destruía todo. Y el otro interpreta y le dice: este no es más que Gedeón, que Dios lo ha levantado. Y hasta el nombre menciona ahí, y él lo escucha. Y eso confirmó el llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces,
cuando Dios nos llama, hermano, Dios puede llamar al más simple, lo único que Dios necesita de nosotros es disposición. Dios no está viendo inteligencia. Dios no está viendo, hermano, físico. Porque el hombre se equivoca en lo físico. Cuando Saúl, y lo vamos a estar viendo al final, cuando Samuel, va a ungir al rey, se dejó llevar por lo físico. Pero el Señor le dice, yo no miro lo físico, yo miro lo que está dentro de cada corazón. Y la Biblia dice que Dios lo llama y él acepta liderazgo. Y luego en Jueces capítulo 6, lo vamos a estar viendo ahí, en el versículo 25 al 27, comienza su ministerio. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, amados hermanos. El ministerio nuestro no comienza en la iglesia. Se lo voy a repetir. Cuando Dios nos llama a ejercer ministerio, el ministerio comienza en nuestro hogar, en nuestra familia. Y el Señor es específico con Gedeón y le dice, antes de que vayas e impongas tu liderazgo de las cosas que vas a hacer, yo quiero que el liderazgo tuyo se establezca en tu hogar. Y me vas a demostrar que tienes verdaderamente valentía para hacerlo. Y en el capítulo 6, versículo 25 al 27, el Señor le revela y le dice, muéstrame tu liderazgo para poder libertar a este pueblo. Y le dice que la misma noche que le dijo Jehová, en el versículo 25, que si está ahí en sus pantallas, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y le dice, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. El ángel estaba señalando que el hogar de Gedeón estaba contaminado con el dios Baal. Y le dice, corta, dice que lo quites también la imagen de acera que está junto a él. El dios Baal estaba representado por una figura. Y Baal significa Señor. Y era el Señor de todos de las tierras de ahí de Canaán. Los cananitas, que eran familias descendientes del mismo Abraham, se establecieron en ese lugar. Pero estos fueron prácticamente los que les cayó maldición, porque viene desde la descendencia de Noé. Fue un nieto de Noé llamado Cainán que se estableció en ese lugar, pero fue maldecido por lo que ustedes conocen, el pecado que sucedió allí en su familia, y fue expulsado. Y hermano, se estableció en esta tierra, y por eso se llama la tierra de Canaán. Pero en esa tierra de Canaán habitaban también los moabitas y los amonitas. Fíjense bien que todos los que estaban alrededor de esta tierra eran familiares de ellos mismos. Los moabitas y los amonitas fueron dos pueblos que salieron del pecado del incesto de Noé, de Lot, porque Lot tuvo 2 hijos con sus hijas, y de estos nacieron estos 2 pueblos. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que aunque fue de un incesto que salió Moab, porque así se llama Moab, y de ahí vienen los moabitas, de ese incesto también, esto deja un plano grande de que Dios, hermanos, perdona el pecado del hombre, y que Dios está dispuesto a santificar al hombre a través de Jesucristo. A tal grado que Moab, que era producto de un incesto de Lot con su hija, de ahí viene la descendencia de David también, porque Ruth, la moabita, que es de la descendencia de David, viene de ese linaje. Entonces agarra del linaje de Abraham, de la línea
como decimos, pura, pero también no deja fuera a los demás. Y ahí nos incluye a todos nosotros también. Bendito Dios. Y por eso le dice el Señor a Gedeón: ve y destruye el altar que está en tu hogar y edifícame un altar para mí. Y mire, y si lo aplicamos esto a nuestros días, hermanos, ¿cuántos cristianos tienen altares en sus hogares que no están glorificando el nombre de Dios? Se ha permitido el pecado, se ha permitido la idolatría, y el Señor le dice: destruye eso. Y amados hermanos, qué tremendo es ir contra nuestros padres cuando nuestros padres están equivocados. Y Gedeón tuvo que hacerlo, tuvo que enfrentarlo. Lo único que no lo hizo de día porque tenía miedo, y dice que lo hizo de noche. Y de noche fue y quitó el altar de Baal, destruyó la imagen de acera que tenía su padre, y vino e edificó un altar a Jehová. Y qué lindo, hermano, cuando edificamos altares en nuestro hogar, donde quiera que vayamos, podemos edificar un altar al Señor. Hoy la gente se lamenta del templo, pero se le ha olvidado edificar altares en sus hogares. Dios está más interesado en nuestros altares que en este edificio. Cuando Cristo vino, había un templo lindo y hermoso, pero no lo dejaban entrar. No era bienvenido. Y se iba al monte a orar. Allá edificaba su altar. Allá edificaba altar a Jehová. Y desde ahí le escuchaba a su padre. Mis amados hermanos, probablemente, y les vengo diciendo y se lo vengo repitiendo, hermanos, lo más importante es edificar nuestros altares. No es tanto anhelar este edificio, porque este edificio, hermanos, es simplemente materia, pero el altar que edificamos al lado de tu cama, ese es el altar que Dios quiere. Dios le da la orden: ve y destruye ese altar, porque esa es la consecuencia que trae el pecado. E Israel se había dejado seducir por los dioses de los amorreos y de los cananitas, y dejaron que Baal tomara el lugar de Jehová. Y mire qué tremendo esto, porque el nombre de Baal, que significa Señor, hermanos, pero no el Señor de los cielos, sino el Señor de la materia, de la imagen que estaba representada ahí. Y cuando los israelitas empezaron a ver a estos pueblos, hermanos, que tenían dioses fabricados de materia, de acera, hermanos, hoy el mundo tiene sus dioses fabricados de cosas de materia, sin saber y darse cuenta que verdaderamente Dios no se le puede adorar por las cosas que vemos. A Dios hay que adorarlo porque Él es Dios de espíritu, es un Dios que está invisible para nosotros, pero en nuestro corazón se hace visible y se puede palpar porque Él se deja sentir por medio de su Santo Espíritu. Para los que no entienden esto, es como el aire que estás respirando ahorita. El aire que tú estás respirando no lo ves,
pero lo puedes sentir. A Dios de la misma manera, aunque no se puede comparar con cosas creadas, porque Él es el Dios de la creación. Si tú le buscas, le puedes sentir. Pero hasta que no le busques, no vas a sentir su presencia. Y por eso son llevados hoy en día la gente a buscar y adorar cosas creadas antes que al Creador. Mire cuánta gente hoy en día hay mirando y dejándose guiar por las estrellas antes de mirar a aquel que está sobre las estrellas, al que creó las estrellas. Ese es el problema de la gente hoy en día. Y por eso está viniendo tragedia al mundo. Por eso está viniendo dolor al mundo. Porque la consecuencia del pecado, hermanos, es muerte. Y el mundo hoy en día está siendo sacudido porque en todas partes hay violencia, en todas partes hay, hermanos, lo que podemos llamar, hermanos, suicidio, hay homicidio, hay tanta cosa que está sucediendo debajo del sol, de lo cual Dios, hermanos, está adolorido, su corazón le duele al ver al hombre cometiendo tanto pecado. Pero Dios permite que vengan situaciones para ver si en medio de esas situaciones el hombre busca a Dios. Y aquí el Señor permitió que los madianitas vinieran y les robasen a los judíos. ¿Para qué? Para ver si buscaban a Dios. Y cuando vieron eso, la gente empezó a buscar a Dios y clamó. Y Dios les respondió. Y les mandó a Gedeón para que los libertara. Y fue Gedeón, este personaje que hoy tenemos y mencionamos, amados hermanos, el gran juez de Israel. El quinto de los primeros 5. Y como les dije, la palabra ahí en Jueces que va a encontrar como Baal Berit, que significa Señor, Baal Peor, que es el peor de todos, ¿verdad? Dios moabita, que adoraban en el monte también de Peor, ¿verdad? Mediante el culto. Y esto es lo más tremendo. Esto fue lo que disgustó al Señor. Baal Peor era un dios de adoración a la sensualidad. Escúcheme bien. El pueblo de Israel se dejó seducir porque las mujeres de ese lugar los sedujeron a tal grado que primero los sedujeron físicamente y luego los llevaron a la inmoralidad espiritual. Lo que la Biblia le llama ahí que adulteraron, que se prostituyeron. Y después lo vamos a estar viendo ahí más adelante. Se prostituyeron con el dios Baal Peor. Porque para ellos era, hermanos, atractivo. Mis amados hermanos, hoy en día el enemigo puede llegar a tu hogar como Baal Berit, seduciéndote por medio de los medios que tenemos ahora. Hoy, hermano, no tiene que ir a buscar el pecado y le está llegando a su casa, lo está llegando a su hogar, a la intimidad de su cuarto, y ahí es donde Dios puede probar nuestra fe y nuestra confianza si verdaderamente le somos fieles a Él, porque no es tanto lo que decimos, sino cuánta fidelidad demostramos en la intimidad que tenemos con Él. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Se dejaron seducir. Las mujeres, y no tengo nada en contra de las damas porque nacimos de una mujer y necesitamos una esposa y tenemos hijas, pero las mujeres de ahí, de ese lugar, estaban inclinadas a adorar al dios Baal. Y los israelitas se dejaron seducir por ellas y los llevaron de continuo a cometer todo tipo de pecado. Y por eso les vino lo que les vino. Y eso lo vamos a estar viendo al final, porque el libro de Jueces lo identifica ahí. Así es que, hermanos, aquel día que Gedeón fue llamado y que destruyó el hogar de su padre, se enojaron muchos de los mismos de ellos. De hecho, hasta las de las demás tribus vinieron y quisieron humillar a Gedeón. Y desde ese momento le cambiaron su nombre a Jerobaal, que esto quiere decir contienda Baal por él,
contra él, perdón. O sea, como queriendo decir, destruiste el altar de Baal y ahora Baal está contigo, te va a castigar Baal. Por eso le pusieron Jerobaal. Mire, cada vez que usted vaya a enfrentar al enemigo, el enemigo se va a levantar contra usted. Pero necesitamos valentía, necesitamos decisión y confiar que Dios está con nosotros. Y Dios estuvo con Gedeón en todo su ministerio. 40 años dice la Biblia que él lideró y fue de los jueces militares, porque él, hermano, su ministerio fue, mire, no necesitó muchos. Fíjense, muchas veces nosotros necesitamos decimos, si no va el montón conmigo, no hago las cosas que voy a hacer. Y a veces se equivoca uno, porque a veces en el montón, hermano, se cometen los errores. Y el Señor le dice a Gedeón: llama al pueblo y diles, vamos a probarlo. Mire, y Dios prueba nuestro liderazgo, hermano. Le voy a decir, lo voy a repetir. Dios prueba nuestro liderazgo. No se trata de a ver cómo sale, a ver cómo se va, si Dios lo acepta o Dios lo quiere. No, Dios prueba nuestro liderazgo. Y le dice a Gedeón: llama a todos los varones de la célula 1 al 10 y tráelos. Y me los pone frente ahí al río. Y Gedeón obedece al Señor y le dice: mira, todos aquellos que vengan ahí y tomen agua, obsérvalos. Y a veces nosotros tenemos que observar, hermanos, cuando se trata de liderazgo en la iglesia, primero hay que observar si las personas están que quieren liderazgo porque lo quieren hacer, o simplemente porque el montón va y lo quieren hacer porque el montón los emociona. Entonces 32,000 en la primera lista, y el Señor le dice: son muchos. Es más, dile, si alguno tiene sueño y está cansado, dile que se vaya. Y dice que Gedeón les dijo: si alguno se quiere regresar y se siente ahí medio incómodo, váyase. Se fueron 22,000. Wow. Y el Señor ve el grupo de 10,000 y le dice: todavía son muchos, fíjate, probémoslos. Y el Señor le dice: mira, ponlos ahí a la orilla del río, y la prueba va a ser esta. Mire, a veces a nosotros no nos gusta la prueba, y ese es el problema. Queremos el liderazgo, pero no queremos pasar por la prueba. Y el Señor le dice: pruébalos. Todo aquel que agarre el agua así y la beba así, apártalo. Pero aquel que se eche un clavado en el río, sácalo. Porque algunos hermanos ven el río y se tiran. Y es que estábamos siendo probados, ¿verdad? Y lo que Dios quería saber, si verdaderamente estaban listos para el liderazgo. Cuando alguien toma el agua y la ve aquí y estaba lamiendo, como dice la expresión que usa ahí, dice que lamiera como perro, ¿verdad? Agarrar el agua con las manos. Porque un soldado agarra la mano y está vigilando, hermano, está viendo que el enemigo no. Y ese es el problema del pueblo del Señor hoy en día. El liderazgo se zambulló y no está atento, hermano. Lo que está aconteciendo ahorita, lo que va a pasar, hermano, esto demuestra de que estamos viviendo los últimos momentos, pero muchos están zambullidos, hermano, en el lago, en la piscina, espiritualmente hablando. Dios sigue hablando y nos habla. Probablemente sean los últimos mensajes que demos. Probablemente, hermano, lo que está hoy, este día, se espera una tormenta de rayos, juicios de Dios. La gente se pregunta: ¿pero por qué? Lo mismo estaban preguntando el pueblo de Israel: ¿por qué nos ha venido esto? Es que cuando hay pecado, hay consecuencias. Y el liderazgo de hoy en día
tenemos que seguir anunciando: pecado es pecado, hermano, y el pecado trae muerte, y la muerte, hermano, en realidad destruye al hombre, pero en Cristo hay salvación, y todos aquellos que le buscan de corazón, hermano, no importa el pecado que hayan cometido, el Señor los perdona. Y el liderazgo de Gedeón tuvo que ser probado. El libro anterior, Josué 24:15, nos muestra una gran verdad: que el liderazgo nuestro, si comienza en la casa, el primero que debe de pararse es el jefe de ese hogar. Josué se paró cuando vio que al otro lado del río eran dioses de Baal que estaban siendo adorados. Les dijo en 24:15 de Josué, no sé si lo tenemos ahí para proyectar. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, esto quiero ir un poquito aquí para que analice bien. Cuando usted habla, cuando fuimos a la escuela, pues nos enseñaron: nunca hables tú primero en el aspecto cuando va a decir, tendría que haber dicho mi casa y yo, ¿verdad? Esa es la forma correcta de hablar y de expresarse. Pero Josué dijo: no puedo echar a aquellos por delante si yo no estoy dispuesto primero a hacerlo. Y por eso dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esto demuestra el valor, la valentía de Josué, que estaban enfrentando un lugar donde iban a ser seducidos por dioses, por cosas. Hermano, y hoy en día para el pueblo del Señor quizás no sea la idolatría de ver una imagen y todo eso lo que seduce al pueblo. Lo que está seduciendo al pueblo es ese Dios Berit, ese Dios seductor, hermano. Ese Dios seductor que puede llegarte a través de lo último que está en la tecnología hoy en día. En el Antiguo Testamento el Señor le reclamó a los sacerdotes porque en la intimidad los sacerdotes no le estaban siendo fieles y los castigó. Y estamos hablando de intimidad espiritual e intimidad, hermano, de las cosas que tenemos nosotros contacto. Yo sé que me estoy metiendo en problemas aquí, pero quizás a lo mejor sea el último mensaje que usted vea, hermanos. Y si es el último, pues que lo ayude, pues que nos ayude el Señor a poder salir de los baales que tenemos en nuestro hogar. Para ir concluyendo, Primera de Pedro 4:17, que lo tienen también ahí. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dios empieza a juzgarnos a nosotros, como empezó juzgando a Gedeón. Le dijo: Gedeón, primero quiero que limpies tu casa. Y yo sé que vas a ir contra tu padre, porque tu padre es el que causó este pecado ahí en tu hogar. Tu padre es el que edificó ese altar. Pero yo quiero que tú, siendo el menor, le demuestres a tu padre que Baal y que ese altar está prohibido para mí. Y hermanos, Dios nos habla a nosotros que el juicio de Dios comienza en nuestro hogar. Mis amados hermanos, amigos, la intimidad entre Dios y nosotros debe de ser genuina.
A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra el hombre cosecha, dice la Biblia. Y por eso muchos matrimonios, muchos hogares entran en celos, entran en desconfianza. ¿Por qué? Porque permiten a ese Dios Baal Berit gobernar su hogar. Y los celos son simplemente desconfianza. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que trata. ¿Dónde estuvo el error de Gedeón para concluir en esto? Mire, todo el liderazgo de Gedeón fue lindo, fue hermoso, pero cometió un error grave Gedeón que causó pecado para él y pecado para el pueblo. En el capítulo 8, no sé si se los podemos presentar, el capítulo 8, se los vamos a leer, se los voy a leer desde el 22 al 27, a lo mejor aparezca el 26 y 27 ahí, pero el error de Gedeón, después de haber tenido un ministerio grande, hermoso, y mire, y esto le sucede a cualquiera. No importa qué tan grande haya sido nuestro ministerio, o qué tan buenos hayamos sido para ministrar y predicar, o qué tan buenos Dios nos haya usado, cometemos errores y esos errores nos cuestan muy caro. Dice versículo 22, y los israelitas le dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. A este tiempo ya Gedeón había conquistado y exterminado a los madianitas y había puesto orden en la casa del Señor. Y dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Mire, la idolatría estaba ahí mostrada también en el liderazgo, hermano. Los israelitas querían un líder para venerarlo y honrarlo, y este fue un grave error, ¿verdad? Y Gedeón les dice: líbreme el Señor de ser yo el que los gobierne a ustedes. El que los tiene que gobernar a ustedes es Dios. Y luego dice el 24: y les dijo Gedeón: quiero hacernos una petición. Mire, aquí está el problema de Gedeón: que cada uno de ustedes me dé sus zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque habían traído el botín de las guerras, hermano, era el oro que conquistaban y ganaban, ¿verdad? Ese era el salario por la guerra. Y el 25 le dijeron ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, porque el botín que le habían quitado a los ismaelitas, que eran a los que habían vencido, dice: y fue el peso de los zarcillos de oro que pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles, vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían hasta los camellos en el cuello. O sea, en ese lugar había oro, plata, había de todo. Y los guerreros de ese tiempo se jactaban hasta poniéndole adornos a los camellos, porque eran como hoy los muchachos hoy en día, ¿verdad? Le ponen adornos a sus carros porque demostrar, ¿verdad?, que es el único que tiene. Pues en ese tiempo de guerra, pues le ponían al 4x4 camello, le ponían adornos ahí, ¿verdad?, para demostrar que eran guerreros en aquel tiempo. Y aquí dice que les pidió solamente que dieran sus zarcillos, el oro que él quería. Y miren lo que sucedió. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Ya le voy a explicar qué es un efod. El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod. Wow. En aquel lugar, y fue tropezadero, dice, para Gedeón y su casa. Miren, muchas veces nosotros cuando hacemos liderazgo, muchas veces pensamos que la podemos pasar o la podemos hacer muchas veces haciendo cosas que nos pueden costar, hermanos, muy caro. Dice la Biblia que de todo el oro, el efod en el Antiguo Testamento, el efod era el adorno o el chaleco que llevaban los sacerdotes aquí en su pecho,
en nuestra tierra se llamaría el delantal, ¿verdad? Adornado con piedras preciosas y de oro. Y ese efod que edificó Gedeón se convirtió en tropezadero. En otras palabras, que los judíos y quizás de la familia de Gedeón empezaron a tener fe en ese efod. Empezaron a pedirle a ese efod que los cubriera, que los guardara. Y dice, y fue tropezadero para el pueblo y para él. Mis amados hermanos, esto es lo que sucede muchas veces con la idolatría. Y el final de Gedeón, para terminar en esta mañana, porque no quiero ser muy extenso, yo sé que ya me pasé del tiempo ahí. Gedeón, su final lo relata en el capítulo 8, de Jueces, del versículo 30 en adelante al 35. Le voy a leer cuál fue el final de Gedeón. Fíjese bien que hay muchas cosas que hoy en día pues no podemos imitar de Gedeón. Se lo voy a hacer claro. No imite todo lo que Gedeón practicó, porque aquí es antibíblico. Número 1, el versículo 30 dice: y tuvo Gedeón 70 hijos. No imite eso, ¿verdad? Que se constituyeron descendencia porque tuvo muchas. Tampoco imite eso. También dice: su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Tampoco imite eso. Esta concubina que le dio este hijo, hermanos, si usted lee la historia después, esta concubina de este muchacho Abimelech se levantó en sucesión a Gedeón y mató los 70 hijos. En una sola piedra mató los 70 hijos que era la descendencia de Gedeón. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás y Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse y yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, el mismo Dios que les estaba mencionando. En otras palabras, hermanos, el pueblo de Israel se había depravado sexualmente. Perdone la expresión si lo ofendo en ese aspecto, pero sexualmente estaban depravados. Por eso se llama el Dios Berit. Y muchos de ellos no se conformaban con una esposa. El mismo Gedeón cometió el error de enredarse con tantas mujeres, porque dice que fueran muchas mujeres, y al final sus hijos fueron masacrados por su mismo hermano. Una masacre, hermano, en la Biblia que es dolorosa. Y luego dice en el 34: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, Gedeón, que el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Mira, muchas veces te va a pasar esto. Como líder te vas a sacrificar y vas a dar todo lo que tú puedes y tienes, y al final quizás no te van a agradecer por todo lo que hiciste. Y siempre he dicho esto y lo seguiré diciendo. Muchas veces te vas a encontrar con gente que le vas a ayudar. Tal vez tienen 100 necesidades, tú les puedes ayudar 99 de ellas, pero la última que no le hiciste y no le pudiste ayudar, tal vez no te va a recordar por las 99, te va a recordar por la última que no le hiciste. Gedeón hizo tanto, sacrificó tanto su vida, que al final dice que no fueron agradecidos con su familia. Mis amados hermanos, esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día también. Esa es la sociedad que le tocó vivir a Gedeón. Una sociedad dura, una sociedad idólatra, una sociedad que no tenía compasión. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo. No ha cambiado, lejos de que hemos empeorado. Vivimos en una sociedad
que se está prostituyendo espiritualmente. Vivimos en una sociedad que no quieren saber de Dios. Vivimos en una sociedad que culpa a Dios. Saben que existe Dios, pero lo culpan por todo lo que ocurre. En vez de tornarse como hizo Gedeón, como hizo Jeremías, como hicieron todos: Señor, hemos pecado y nos humillamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, dice, Dios nos perdonará. Pero hasta que eso no suceda, tendremos juicios. Y sufrirán hasta los que no tienen, como se dicen por ahí, mucho que ver. Aunque Gedeón sí tenía que ver, estaba sufriendo porque su padre era el culpable de la idolatría que había en su hogar. Así es que, amados hermanos, amigos, en esta tarde, yo espero que esta historia nos pueda ayudar a entender que a Dios hay que buscarle genuinamente. A Dios no hay que buscarlo por las cosas creadas. A Dios hay que llegarse de corazón. Y Dios no está viendo condición física, material. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Así es que en esta tarde vamos a hacer una oración. Vamos a seguir orando por Antonio Andrade, por Carmen Lara, y al final de la oración, como siempre, tenemos un video para los pequeñitos en esta tarde. Así es que adelante en el nombre del Señor, y voy a pedirle que ahí donde se encuentra hagamos esta oración pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos ayude a edificar altares santos en nuestros hogares, que nos ayude a derribar altares que no glorifican su nombre. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor, en esta hermosa y preciosa tarde. Gracias por cada uno que ha abierto, Señor, su hogar, que ha abierto su corazón para que esta palabra pueda llegar, Señor, a la necesidad de cada uno. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te estamos pidiendo, Señor, por cada una de estas peticiones que hemos mencionado, Padre. Pedimos por misericordia, pedimos por sanidad, Señor. Que tu mano bendita, tu mano poderosa, Señor, se extienda, Padre, para que podamos ver, Señor, tus grandes misericordias sobre nosotros. Bendito Dios, en esta mañana, gracias por este tiempo y por esta palabra. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Así es que seguidamente está un video para sus niños, sus pequeñitos, y gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares, y a este equipo que está aquí, gracias nuevamente por su esfuerzo. Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana si el Señor nos permite. Amén. The Faithful Hall of Fame, Joshua. This is Joshua. Oh, hey. Joshua was the leader of the Israelites, who God used to bring his people to the promised land. Yeah, let's do it. When God told Joshua it was time to take the promised land, Joshua sent spies into the city of Jericho. While those spies were in Jericho, Come on! they were protected by a woman named Rahab. The spies promised to spare Rahab and her family when they took back the land. Yay! And she hung a scarlet cord from her window to remind them of their promise. See you soon! Now the Israelites had crossed the Jordan and were camped near the town of Jericho. Hello. One day, Joshua looked up, Huh? and there was a man standing before him. Hello. The man said, "I am the commander of the army of the Lord." Joshua asked what the man wanted to tell him, and the Lord said he wanted Joshua to take the city of Jericho, All right. but that Joshua needed to follow his instructions exactly. You got it. Jericho was shut for fear of the Israelites. And went home? Yeah, well. No one came out and no one came in. So the Lord told Joshua to gather his soldiers
march around the city for 6 days. March. The priests were to take the Ark of the Covenant, and 7 priests were to go in front of it, blowing a ram's horn. On the 7th day, they were to march around the city 7 times and blow the horn. Then all the people of Israel were to give a great shout, Then what? and then the city walls would fall. Whoa! Yeah, let's do it. So Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." And the people did shout. And the walls did fall. Let's go! The Israelites overtook the city of Jericho as God had commanded. Rahab. They remembered Rahab because of her faithfulness. Joshua was faithful in carrying out God's commands, and the Israelites took many other cities as God told them they would. Oh, nice. For God will never fail to fulfill his promises. So the Israelites came to live in the land that God had promised Abraham, Isaac, Israel, Joseph, and Moses many years ago.